Desoxigenados. Madres y padres que miran Desoxigenados. O bien, si sos un adolescente, llama a tu papá, mamá o persona que te cuida. Ahora. Muy bien, nosotros no estamos acá para decir o decirles qué hacer, sino para dar nuestra opinión desde un punto cómico. Y algo que en verdad es molestoso son los padres que son extremadamente sobreprotectores. Una cosa es cuidar bien de los hijos, pero otra cosa es prohibir que salgan con los amigos, al cine o incluso que hable con ciertas personas. Están esos padres que son parecidos a los agentes de la CIA a la hora de interrogar. Papá, voy a salir con mis amigos al cine. ¿Quiénes son tus amigos? Amigos del colegio, papá. ¿A qué hora comienza la película? A las 5, papá. ¿Y qué película van a ver? No sabemos todavía, papá, porque muchas películas hay. Ah, ¿no sabes? Ah, con que me querías mentir, ¿verdad? Te querías ir a drogar, ¿verdad? Castigado sin salir de la casa. Y desde ahora solo vas a comer pan y agua. Y también hay padres que desconfían de su hijo hasta cuando están usando el celular. Vanessa, ¿qué estás haciendo? Oh, qué tierna se la ve. Tan feliz ella con su celular. Pero, ¿qué será que está haciendo? ¿Con quién estará mensajeando? ¿Y qué pasa si está mensajeando con alguien que le va a violar? ¿O con un vendedor de drogas? ¿O qué pasa si tiene pensado escapar de la casa e ir a otro país? ¿Y se está mensajeando con el senador ese que se mete con mujeres? ¡Ew! ¿Y quién sabe si se está comunicando con el ejército del pueblo? ¡Oh! ¡Dame tu celular! ¡Al sótano, Katy! ¡Ay, sí, te de por vida! ¡Dale! Si tus padres solo hablan uno o dos idiomas, sentite feliz. Porque hay padres que te putean en todos los idiomas posibles. Mami, vinieron ahí mis amigos un rato. Voy a hablar con ellos en el portón. ¿A dónde te crees que vas? Esos tus amigos de la barra brava, ¿verdad? Pero mamá, son amigos de la iglesia. A mí no me jodés, mentirosito. Ay, mamá, un rato nomás le voy a hablar. Chao. ¿Pero cómo te atreves? Maleducado, castigado sin salir. Nene semo abei macheve. Punish without living. Punish like say. Besfrag one. Chupa puliu. Y la verdad, esto es algo que veo muy frecuente y me recontra caga. Padres que prohíben a sus hijos o hijas que tengan amigos o amigas. O mejor dicho, que prohíben que se acerquen a la persona que le gusta. O en algunos casos, es solo un amigo. Y en serio me gusta estar contigo. Me hace sentir muy bien. Encima que hace 3 días recién nos conocemos. Ay, a mí también, en serio. Eso me agrada mucho. Y sos muy amable conmigo. Vanessa, vamos ya a casa. Uy, bueno. Ahí viene mi mamá. Bueno. No, entonces mañana. Chao, cuídate. Hola, mamá. ¿Quién era? Un amigo, ¿por qué? ¿Cuándo se casan? Te escapás de la casa seguro para verle, ¿verdad? Estás embarazada de él, ¿verdad? Nunca más te le acerques, o si no le voy a denunciar en la comisaría y a vos te echo de la casa, ¿me entendés? Eliminarle del Facebook y bloquearle en el WhatsApp, ¿entendido? Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Tampoco olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Tampoco olviden de ingresar a humorparaguayo.com, donde verán los mejores memes y los videos más chistosos. Fuck with us and then we tweaking, ho. Run up on that nigga, get the squeezing, ho. Everybody catching bullet hoes. Niggas got me on my bully, yo. I'ma run out, put that gun on him. I'ma run out, go dumb on him. Niggas got me on that young shit. Got me on that go dumb shit. Got me on that go dumb shit, man. Trap mode in this motherfucker. Hotter than a bitch. Hey, yo, pull up. I need some more drink. Muy bien, nuevos cambios. De ahora en adelante vamos a seguir pasando los selfies que nos envíen, pero solamente pasaremos de 3 personas. Y serán los selfies más creativos, más simpáticos o los que tengan ya sea un cartel, un papel o un escrito que diga desoxigenados. También haremos una pregunta por cada video y la respuesta más creativa o simpática la pasaremos al final del video. ¡Nos vemos en el próximo vlog! But first, let me take a selfie.
Ya llegó. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó!